son médicos generales, y cuando ustedes ya decidan hacer una especialidad, sea anestesiología, terapia o bueno, la especialidad que ustedes decidan, bueno, ya van a profundizar todos los estudios. Entonces vamos a comenzar con esto. Ah, y algo más que me olvidaba. Vamos a dar estas clases, voy a ir subiendo igual el resto de las presentaciones. Lo que sí, bueno, están silenciados para que no haya, siempre hay interferencia o algo. Por chat, por favor, van a anotarme cuál es el libro con el que cuentan, qué bibliografía están usando. Tenemos esa bibliografía, pero cuál es quiero saber la mayoría, qué libro tiene, ¿no? Para que de acuerdo a eso avancemos y comience el examen. Ahora vamos a hablar ya de lo que es la evaluación preoperatoria, la visita preanestésica como tal. Dentro de los objetivos de que es la evaluación preoperatoria está que comprender todos los riesgos de las enfermedades médicas coexistentes, establecer el tratamiento para la atención de anestésica perioperatoria, obtener consentimiento informado, establecer la relación entre el médico y el paciente, disipar la ansiedad del paciente y obviamente la evaluación documentada. Dentro de lo que es comprender el riesgo de las enfermedades médicas coexistentes, está hacer una buena anamnesis, obviamente, y hacer la historia clínica, saber si el paciente que va a ser intervenido es diabético, hipertenso, sacarle el índice de masa corporal, obeso, bueno, toda una serie de patologías que pueda llegar a tener. Ahora, dentro de lo que es establecer el tratamiento, es ya ver más o menos qué plan anestésico se va a utilizar, ver el mejor tipo de anestesia para el caso y para el paciente. Y una parte muy importante es obtener el consentimiento informado. Tengan en cuenta que tiene que ser un documento legal, tanto firmado por el paciente, por el familiar y obviamente por el anestesiólogo, donde se le va a explicar al paciente qué procedimiento se le realiza y qué tipo de anestesia. Obviamente nosotros o la parte de anestesiología explica el tipo de anestesia que se va a realizar, las complicaciones que pueden ocurrir, como es, no el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico podemos explicarle a grandes rasgos, pero el procedimiento quirúrgico es netamente para el cirujano, sea ginecólogo, cirujano, traumatólogo, neurocirujano, otorrino, la especialidad a quien ustedes vayan a dar la anestesia. Dentro de este consentimiento, algo que es muy importante, hay que establecer la relación que exista entre el médico y el paciente. Esto es muy importante porque puede haber alguna complicación que puede no estar a manos nuestras o a manos del equipo quirúrgico. Pero si hay una buena relación entre el médico y el paciente, se pueden explicar y disipar todas las dudas y no llegar a problemas legales. Otra parte que es importante dentro de una valoración preanestésica o la visita preanestésica es tratar de calmar la ansiedad que va a tener el paciente y el familiar. Una cosa es ser el médico y otra cosa es ser el paciente, ¿no? No todos los pacientes van a actuar o van a tener el mismo temperamento, o la familia, ¿no? O cuando les toque dar anestesia a un niño, los padres van a estar preocupados, y si ustedes han tenido o tienen familia, bueno, es algo normal. Y obviamente la evaluación documentada, dentro de lo que es la evaluación documentada es hacer obviamente la historia clínica como tal. Hay muchos hospitales, por lo menos la mayoría de los hospitales públicos, las clínicas, ya tienen un protocolo de una ficha preanestésica, que ya es más fácil para llenar, y obviamente a veces uno, por lo que está apurado, tiene varias cirugías, se puede olvidar o saltar algún paso, entonces eso te evita que saltes algún paso. Y por la parte legal, igual te sirve de apoyo. Ahora, todos los componentes de la evaluación preanestésica son varios puntos, vamos a ir revisando uno por uno. Vamos a hacer lo que es la revisión del procedimiento quirúrgico planeado y su indicación. Como ya les dije, pónganse que van a tener es una cirugía programada, una vía biliar o es una colecistitis y va a ser una colecistectomía laparoscópica. Entonces, obviamente, se le explica al paciente qué tipo de anestesia es la requerida para ese tipo de procedimiento. Generalmente, y lo ideal es hacer una anestesia general.
por el hecho del neumoperitoneo. Bueno, eso ya lo van a ver tal vez en cirugía, como les dije, si es que ustedes deciden hacer la especialidad de anestesio o de algo, bueno, ya van a entrar a profundidad. Ahora, la revisión sistémica. Tengan en cuenta que usamos la semiología como tal, ¿no? Tenemos que revisar cabeza, oídos, faringe, en la faringe y boca vamos a revisar si el paciente tiene alguna dificultad para abrir la boca, si le falta alguna pieza dentaria, el tamaño de la lengua. Vamos a ver una clasificación de Mallampatí o para hacer si es una intubación difícil. Obviamente eso vamos a hablarlo un poco más adelante. La parte vascular, si el paciente tiene edemas en miembros inferiores, si tiene varices, son generalmente pacientes hipertensos o diabéticos que ya van a tener una insuficiencia cardíaca, generalmente es derecha, pueden ser hipertensos pulmonares. Cardiovasculares, al hacer la auscultación, vamos a revisar obviamente todo, como hacemos la semiología, que todos ya saben, y tratar de determinar si es que el paciente tiene algún soplo, si es que hay alguna arritmia. Y de acuerdo a eso, obviamente, se corrobora con un electrocardiograma, si es necesario un ecocardiograma, ver la fracción de eyección, y bueno, dependiendo a eso, estamos hablando de cirugías selectivas. La parte pulmonar, lo mismo, hacer una auscultación, revisar si hay un bronquus, alguna sibilancia. La parte gastrointestinal, preguntarle al paciente si tiene problemas en la motilidad intestinal. Tengan en cuenta cuando se realiza una anestesia regional o un bloqueo neuroaxial, existe un bloqueo simpático. Entonces va a haber un bloqueo de la motilidad intestinal. La parte hepática, tengan en cuenta que la mayoría de los fármacos tienen una eliminación hepática y también renal, entonces tienen que estar dentro de las condiciones más normales para que se pueda trabajar. La parte endocrina, tenemos un porcentaje altísimo de pacientes diabéticos y obesos y también con problemas de tiroides. Entonces, es importante registrar todo eso y también vamos a saber qué medicación es la que van tomando ellos y de acuerdo a eso poder suspender, acomodar la medicación antes del procedimiento. La parte genitourinaria, la neurológica también es importante ver si el paciente tiene algún déficit en el movimiento, si tiene alguna paresia. En el músculo esquelético, igual, si tiene alguna atrofia o alguna deformidad. Y la parte psiquiátrica es importante por los fármacos que generalmente toma ese paciente. Ahora, dentro de lo que es la historia farmacológica, esta parte sí es amplia. Igual voy a permitir que ustedes vayan repasando, pero vamos a darle un pantallazo así a esto. En el caso de que tomen propanolol o clomidina, generalmente estos pacientes que ya toman esto, tenemos que ir bajando paulatinamente la dosis antes de que sea la intervención. Porque si la bajamos de golpe podemos producir una crisis en el momento perioperatorio o postoperatorio. También tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que consumen los antidepresivos. Generalmente los IMAU, que son los inhibidores de la monoxigenasa, que son como el isocarboxacida, la fenicida, que son los fármacos más utilizados de esto. Ahora, también tenemos que tener cuidado en el uso de los betabloqueantes. Generalmente ya los pacientes que son hipertensos o que tienen alguna insuficiencia, ya son pacientes que están con una medicación crónica. La mayoría de estos pacientes pueden tomar el carvedilol, que es un adrenoreceptor alfa 1, que va a tener una actividad simpatomimética. Ahora, dentro de los otros beta bloqueantes, tenemos el propranolol y el atenolol, y el esmolol, que son los más comerciales. Generalmente, estos fármacos van a ser usados en pacientes que ya han sufrido alguna angina o que tienen alguna isquemia. Igual es ideal tratar de suspender, pero siempre controlando a los pacientes, unas 24 horas.
Ahora también tenemos los simpaticolíticos. En este caso, la más común sería la clonidina. Que hay que tener cuidado porque si se interrumpe de forma brusca podemos producir una crisis hipertensiva, tanto en el intraoperatorio como en el postquirúrgico inmediato. Luego tenemos los otros antihipertensivos, que tal vez algunos de sus familiares o ustedes han visto el uso de enalapril, el captopril, el lisinopril, que son los ECA, que son los enzima convertidora a angiotensina. Generalmente estos antihipertensivos se tienen que suspender unas 24 horas antes del procedimiento. Luego tenemos los otros fármacos que son los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. Está el candesartán, el telmisartán. Estos igual hay que suspenderlos por lo menos unas 24 horas antes. Tenemos los bloqueantes cálcicos. Está el amlodipina, el diazepam, el verapamilo, el nifedipino. Acá es muy divergente la situación de suspenderla 24 horas o tal vez paulatinamente. Luego están las estatinas, que son la torvastatina, la robustatina. Generalmente son pacientes lipidémicos que ya van a tener esta medicación. Igual la idea es ir suspendiéndola 24 horas, pero siempre controlando a los pacientes. Esto estoy hablando para procedimientos quirúrgicos medianos a grandes, ¿no? Generalmente para procedimientos que son cortos, una endoscopía, una cistoscopía, procedimientos ambulatorios, si quieren llamarlo, no habría caso de suspender los fármacos, al menos que sean muy dependientes. O sea, con la visita preanestésica lo que quiere es que el anestesiólogo sea capaz de determinar si necesita o no la interconsulta con otra especialidad. Obviamente cada quien tiene su campo, ¿no? Todos tienen sus limitaciones y como anestesiólogo tienes hasta un punto. Pero si tú al revisar ves que tu paciente tiene antecedentes de una angina o ha sido colocado un stent, un bypass cardíaco, sí o sí, bueno, la colaboración ya tiene que ir tanto con su hemodinamista, con su cardiólogo, y de acuerdo a eso se va ajustando la medicación. Ahora, algo importante en las mujeres que toman anticonceptivos o que están con hormonas en reemplazo hormonal, en cirugías selectivas, lo ideal es suspenderlas 4 a 6 semanas antes del procedimiento, por el riesgo de que hay varios estudios que han pasado con un tromboembolismo pulmonar. Son pacientes que han podido presentar un tromboembolismo pulmonar. Obviamente no es un porcentaje muy alto, pero sí existe. Ahora vamos a hablar también de los otros fármacos, que son los Disculpe, antidepresivos. doctor. Dime. ¿Cuánto tiempo dijo que había que...? Dime, pregunta. 6 semanas cuando es anticonceptivo. De 4 a 6 semanas. Tengan en cuenta Gracias. que estamos hablando de cirugías programadas, ¿no? Una cosa es una emergencia. O sea, bueno, vamos a ir avanzando, pero de modo que vayamos hablando de la emergencia. Estamos hablando de cirugías programadas. El problema de los estudios es que se puede formar un tromboembolismo pulmonar, ¿no? O sea, pacientes que toman terapia hormonal, generalmente, bueno, las mujeres que toman anticonceptivos y terapia hormonal, las mujeres que están en tratamiento para poder embarazarse o pacientes menopáusicas que están con tratamiento o reemplazo hormonal, que hay que tener un poco más de cuidado. Por eso es importante que ustedes realicen la visita preanestésica, ¿no? Pregunten todo eso al paciente, se tomen un tiempo preguntándole esos detalles al paciente. Ahora, lo que les hablé, igual les adelanté algo, que es algo importante. Hay mucha gente que sí toma antidepresivos. Tal vez no lo hacen público, pero ustedes tienen que no presionar, pero decirles que es importante que les digan la verdad, para que de acuerdo a ustedes ajusten la dosis, suspendan. Hay muchas personas que toman estos famosos antidepresivos, la minotriptilina, la doxepina,
Incluso, en teoría, son medicamentos controlados, la venta es controlada, ¿no? Pero bueno, es Bolivia, se puede conseguir. Entonces, hay que tener cuidado porque generalmente estos pacientes que toman ya buen tiempo estos medicamentos, vamos a tener una prolongación del intervalo QT. Hay varios estudios donde se ha tomado a pacientes con antidepresivos y en la mayoría no me acuerdo el porcentaje, pero es un porcentaje alto, todos tienen una prolongación del segmento QT y van a producir unos efectos anticolinérgicos. Ahora, dentro de los que son los IMAO también, que está la fenixina, que es tal vez el más comercial, generalmente lo manejan los psiquiatras, ¿no? Para medicar a sus pacientes. Estos van a inhibir la degradación de los neurotransmisores. O sea, van a interactuar o van a actuar en contra de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina. Entonces, pueden llegar a tener problemas muy serios en cirugías generalmente prolongadas, ¿no? Tenemos los otros fármacos, que son los simpaticomiméticos. Generalmente en anestesia, bueno, no solo en anestesia, igual cuando ustedes puedan trabajar en una unidad de terapia intermedia o terapia, son fármacos que se utilizan bastante. Acá tenemos la efedrina. Dentro de los efectos de la efedrina, obviamente, es aumentar la poscarga, o sea, va a haber un aumento de la presión arterial, pero si no se controla, vamos a tener una hipertensión y una taquicardia. Como les dije, no es lo mismo, bueno, no les dije, pero no es lo mismo un paciente de 24 años que tenga el índice de masa corporal de 20 o 22, que sea sano y que se le opere por o sea, su molestia sea la vesícula, digamos, y se le opere por eso, operar a un paciente de 50 años, obeso, hipertenso, donde ya vamos a tener estos efectos adversos y un poco más de cuidado. Dentro de los anticolinérgicos también está la meperidina, la dextrometorpona. Estos el no controlado te puede producir el síndrome serotoninérgico. Esto van a ver generalmente cuando, si pueden o trabajan en terapia o con pacientes críticos, vamos a ver hipertensión, hipertermia, una rigidez muscular y una agitación o taquicardia. Entonces, son pacientes que obviamente estás en terapia y tal vez no estás pensando en este síndrome, puedes cultivarle la hipertermia pensando que tiene algún foco infeccioso. Que generalmente sí, obviamente, pero también tienes que descartar que esté haciendo un síndrome serotoninérgico. Otros fármacos que son psiquiátricos, tenemos el famoso litio y el valproato, que sí se utilizan bastante. En este caso, igual hay una controversia, ¿no? Lo importante es vigilar. Tampoco podemos suspender esta medicación a estos pacientes porque vamos a hacer desestabilizar y, bueno, por algo están medicados. Ahora vamos a hablar ya de otros fármacos. Vamos a hablar ya de la parte de la coagulación, de los fármacos. En esta parte hablaríamos de la ASA, ¿no? Que es la ácido acetil salicílico, que su función principal es inhibir la enzima ciclooxigenasa y plaquetaria. Se va a inhibir todo lo que son los COX. Y obviamente van a actuar sobre las prostaglandinas y sobre los tromboxanos. Tengan en cuenta que la famosa ASA o aspirineta son pacientes, la mayoría, o pacientes que ya han sido operados de una revascularización de miocardio o que son portadores de un stent o de marcapaso, son pacientes que casi toda su vida, bueno, toda su vida van a estar tomando aspirina, clopidogrel, igual vamos a hablar de un ratito del clopidogrel, el ácido cumarínico, porque la idea de estos fármacos es impedir de que se formen los trombos. Suena feo, pero digamos, una sangre más líquida, no tan pesada, no tan consistente. Esa es la idea de estos fármacos.
pero obviamente en la parte quirúrgica ya tiene los riesgos, ¿no? Ya va a alterar toda la parte de la cascada de la coagulación, el procedimiento de coagulación. Generalmente estos pacientes que tienen ASA o las pirinetas se les suspende unos 7 a 10 días antes del procedimiento. Luego tenemos lo que ya les hablé del clopidogrel, que es un bloqueador receptor plaquetario, que es del grupo P2Y12. Este es un antiplaquetario. Este podemos suspenderlo hasta 5 días antes del procedimiento. Y también tenemos el otro grupo de fármacos, que son los anticoagulantes orales. Aquí está la warfarina, de la coagulación, específicamente sobre la vitamina K. Este va a inhibir directamente la trombina. Inhibe directamente la trombina como tal es el Dagistan. Igual la idea es suspender de 3 a 5 días antes. Cuando suspendemos esta medicación, obviamente estos pacientes tienen que seguir teniendo una antiagregación plaquetaria, anticoagulantes en su sistema. Entonces se va a cambiar por heparina de bajo peso molecular. Unos 3 días antes del procedimiento se va a utilizar la heparina de bajo peso molecular subcutánea. Y la última dosis se le tiene que poner 24 horas antes del procedimiento. Obviamente que para esto hay que pedir los laboratorios, tampoco es de que porque diga la bibliografía, obviamente la bibliografía te indica que tienes que hacer esto, pero también tienes que controlarlo. Luego vamos a ver cuáles son los laboratorios. Es que no quiero mezclarlos para que podamos avanzar. Los laboratorios que se piden para esto. A ver, ¿qué más tenemos? Eso sería dentro de los fármacos lo más importante. Ahora, en lo que es alergia, es importante preguntar si hay pacientes, dependiendo al fármaco que vayamos a usar, generalmente pacientes que son intolerantes al huevo, porque gran parte de la concentración o la base del propofol, la base de huevo, pero ya vienen fármacos mejorados en eso y ya se evita, pero los anteriores fármacos o alérgicos de chocolate o algún medicamento, es importante recalcar eso y también tener en cuenta para que todo el equipo quirúrgico lo sepa, ¿no? Los antecedentes sociales. Dentro de los antecedentes sociales tenemos, bueno, hay que preguntarle si fuma, si consume bebidas alcohólicas, si mastica coca, si consume algún tipo de sustancia o droga, eso es importante. Por ejemplo, en el caso del tabaco, los pacientes fumatéricos, se han hecho varios estudios donde se determina que hay una baja concentración de la decarboxihemoglobina y va a aumentar el esputo, va a reducir la función ciliar, va a haber una estimulación cardiovascular dentro de sus efectos más notorios, digamos. Pero igual hay otros estudios que han visto una relativamente mejoría en la concentración de la descarbohemoglobina, suspendiéndola unos 2 días, que deje de fumar unos 2 o 3 días. Incluso se va mejorando la función mucociliar y todo eso. Ahora, otra parte importante que tenemos que ver, las cirugías, y bueno, dentro de lo que es antecedentes sociales, también ver, como les dije, si toman medicación especial, todo lo que hablamos, y también si son dependientes tanto al alcohol o alguna droga, que pueden hacer un síndrome de abstinencia. Esto es muy complicado. Obviamente, tal vez en el intraoperatorio como tal no veamos eso, pero en el postoperatorio y el manejo de este tipo de pacientes ya es muy complicado. Ahora, otra cosa que tenemos que averiguar son las cirugías y las anestesias previas, ¿no? Preguntarle qué tipo de cirugía se le realizó. Obviamente, si el paciente puede ser que ni se acuerde ni sepa qué
qué procedimiento anestésico se le realizó, pero por lo menos ya tener una idea, un pantallazo de lo que nos va a decir nuestro paciente. Aparte de esto, tenemos que preguntarle si tuvo alguna complicación durante la cirugía o después de la cirugía, ¿no? Son pautas que nos van a guiar y también nos van a preparar si es que fuera necesario para actuar de una determinada forma. Ahora, obviamente, volvemos a repetir lo que es la exploración física, ¿no? Siempre tienen que registrar todo. Siempre tienen que hacer todos los documentos firmados lo más completo y legible posible, poniendo fecha, hora. Tengan en cuenta que cualquier rato puede llegar la auditoría y obviamente, si no están todos esos detalles, ustedes pueden ser los perjudicados. Dentro de la exploración física, obviamente, anotar todos los signos vitales, y dentro de lo que ya vamos a hablar, las pruebas de laboratorio y gabinete. Acá hay mucha diferencia, dependiendo de las escuelas y dependiendo de la formación de cada lugar. Incluso las escuelas, tanto alemana o inglesa, prefieren por la parte del costo. El costo subió bastante con los exámenes de gabinete. Si no son necesarios o procedimientos cortos, basta con la visita preanestésica y no se necesitarían. Pero hay otras escuelas que te determinan, como la americana, que sí es necesario pedir todo eso y registrar. Bueno, depende de cada uno en su formación, ¿no? O dependiendo al lugar donde estén trabajando. Hay que seguir los reglamentos o protocolos que tenga el hospital, la clínica donde trabajan, o la parte nacional que mande sus protocolos, ¿no? En nuestro medio sí o sí tenemos que seguir por lo menos un laboratorio básico, una radiografía de tórax en el caso de una cirugía general, química sanguínea, glicemia, función renal, que es lo básico. Dependiendo a eso, obviamente ya vamos a agregar algún otro examen de laboratorio si fuera necesario, ¿no? Algo importante, no se olviden, que toda mujer en edad fértil hay que descartar que esté embarazada, ni por más que se molesten o algo así. Porque si está embarazada, hay muchos fármacos que son teratogénicos y podemos producirle el gran daño a ese nuevo ser o producir un aborto y complicaciones grandes. Mujer en edad fértil, siempre pidan un test de embarazo. Descártenlo, aunque se molesten los pacientes. Ahora, esta clasificación de ASA es una clasificación mundial desde la Sociedad de Anestesiología Americana. Me imagino que ya han debido escuchar o por el estilo. Son 6. Miren, la ASA 1 es un paciente sano, como les puse un ejemplo, un paciente joven, que puede ser que no tome, que no fume, sea una constitución atlética y va a ser operado o intervenido para, pónganse jugando fútbol o tenga una fractura de radio o un apéndice. Bueno, el apéndice va a entrar con una emergencia, luego vamos a hablar, pero una vesícula o amígdalas, que son cirugías programadas que no van a necesitar, que no son emergencias. El ASA 2, acá ya vienen todos los pacientes que ya tienen una enfermedad sistémica. Pueden ser pacientes que tengan diabetes, que sean hipertensos, no al mismo tiempo. Ya pacientes diabéticos, hipertensos, ya tienen 2 patologías, ya pasan a ser ASA 3. Estamos hablando de un paciente que puede tener o es diabético, o es hipertenso, o es obeso, o es fumador, o también mujeres en el embarazo también llegan a tener esta clasificación 2. Incluso acá hay un poco de disociación con la escuela española, porque ellos dicen que hasta el sexto mes de embarazo la mujer viene a ser ASA 2 y tal vez ya los últimos 3 meses sería ASA 1, pero hay la controversia. Igual pacientes en una cesárea siempre se va a poner a una mujer como un estómago lleno, ¿no? Bueno, esa es la controversia, pero lo que te dice todavía la ASA, que el paciente embarazado es un ASA 2.
Ahora, el ASA3, como ya les dije, es un paciente que ya puede ser hipertenso, diabético, obeso, que tal vez no está muy bien controlado. Puede ser que la diabetes esté controlada, pero la presión no. Entonces ya son pacientes que entran en este grupo. Obviamente, acá también ya son pacientes que son portadores de marcapaso, que ya tienen alguna insuficiencia renal, que ya tienen alguna revascularización de miocardio. Son pacientes que, con un poco más de cuidado, donde los laboratorios ya tienen que ser más estrictos y donde tenemos que fijarnos la medicación, ¿no? Todo lo que les hablé de los anticoagulantes, antiagregantes y todo lo demás, de acuerdo a eso, trabajar y suspender o cambiar la medicación antes de la cirugía. El AXA4 ya son pacientes con una enfermedad sistémica grave y sí está amenazando la vida del paciente. Como están los ejemplos, si pueden leer, pacientes que hayan tenido un infarto de miocardio menor a 3 meses, que ya tengan una cardiopatía, una cardiomegalia. No es la zona, pero dependiendo si están en una zona endémica de Chagas, generalmente son pacientes que ya van a tener una cardiomegalia. Son pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia cardíaca derecha. En la auscultación es para estudiarlo, generalmente tienen el R1 y R2 desdoblado. En el electrocardiograma ustedes van a ver generalmente un bloqueo completo de rama derecha y tal vez algún hemibloqueo. Es algo bonito para aprender, obviamente feo para el paciente, pero cuando les llegue o estén en una zona endémica de Chagas o pacientes que les llegan sea de Cochabamba, de Chuquisaca, parte de Santa Cruz, gente que sí tiene Chagas, es probable de que sí tengan mínimo la cardiomegalia grado 2. Obviamente, aparte, el Chagas afecta al esófago y también al intestino, ¿no? Son los famosos vólvulos que tenemos, que se operan a diario. Bueno, no acá, ¿no? Pero en los lados endémicos sí. Ahora, el ASA5 es un paciente moribundo con un riesgo inminente de muerte. Pero bueno, hay que hacer hasta lo último, ¿no? Tiene un cáncer tal vez de vivir, pero es lo más probable que estos pacientes ya mueran. Que puede ser de que aguanten el procedimiento quirúrgico y terminen muriendo en terapia intensiva. Generalmente ya son rupturas de aneurismas, un trauma masivo, una hemorragia intracraneal, la famosa isquemia intestinal, que es el infarto mesentérico, que tiene una mortalidad muy alta y bueno, hay que actuar. Esa sí es una emergencia. Bueno, todas estas que les estoy hablando son emergencias y hay que actuarlas lo más rápido posible. El ASA6, obviamente en nuestro medio no, pero estos pacientes ya son pacientes que están con una muerte cerebral. Son pacientes que van a ser donadores de órganos. Igual les pasé el formato de un link. Ahí abajo les pongo la variabilidad de la clasificación. Es de la Sociedad Mexicana de Anestesiología. Este, el artículo, igual les pasé el PDF de eso para que puedan repasarlo un poquito más. Ahora, algo importante que tal vez nos ayuda como anestesiólogos es la determinación de los MET, son los equivalentes metabólicos. Generalmente, pacientes con un MET de 4 son pacientes que ya tenemos que tener un poco más de cuidado. Si están mayores a 4, bueno, podemos trabajar tranquilos, pero si son menores de 4, son pacientes ya de gran riesgo. Tengan en cuenta el MET 1, que se cansan al mirar televisión, el 2, comer o vestirse. Pueden ver esto de los MET igual en otra clasificación, o tal vez un poco más amplio, pero es algo importante y generalmente los MET está trabajando la AHA, que es la Sociedad de Cardiología Americana. Ellos también la manejan muy bien. Ahora, acá en cuanto a los corticoides, acá vamos a ver, generalmente vamos a tener un poco más de cuidado con los pacientes diabéticos, ¿no? En cirugías menores, la dosis esteroidea habitual no habría tanto problema, pero ya en cirugías moderadas, la dosis esteroidea habitual, pero se da 50 miligramos de hidrocortisona endovenoso antes de la inducción y 25 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Y en las cirugías mayores,
se duplica la dosis, a 100 miligramos de hidrocortisona antes de la inducción y 50 miligramos cada 8 horas. Igual esto es por 24 horas. Estos pacientes que van a estar con corticoides, hay que tener cuidado de que hagan un feocromocitoma. Pacientes que ya están con un tiempo prolongado con corticoides, lo que te dice la bibliografía, que están consumiendo corticoides por más de un año o 6 meses seguidos, tenemos que tener un mayor control de ellos, porque a veces el feocromocitoma puede ser que lo des se te pase, como dicen, pero son pacientes que van a tener una hipertensión, una cefalea a tensión y una taquiarritmia. Obviamente hay que descartar esa posibilidad de feocromocitoma. Obviamente no está en el labor del anestesiólogo, pero tú estás revisando a ese paciente y es tu paciente y es tu responsabilidad lo que hagas con ese paciente durante el procedimiento quirúrgico. Tengan en cuenta que al realizar una anestesia, sea general o una anestesia regional, y más si es una anestesia general, estás poniendo a tu paciente en un coma farmacológico. Entonces, tú eres responsable de... Doctor, una pregunta, por favor. Dime, dale. Hola, te escucho. No te escucho la pregunta, dale. Ya, doctor, en las cirugías menores, ¿cuál sería la dosis? ¿12? ¿O La 25, dosis 12? habitual esteroidea. O sea, pacientes que ya toman... Mira, generalmente, te hago una pausita acá. Los pacientes que van a consumir corticoides son pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Tal vez han escuchado de la esclerodermia, del lupus. Son lamentablemente enfermedades muy complicadas, muy feas para los que la sufren. Entonces son pacientes que ya están con corticoides habituales, o sea, de por vida. Si es una cirugía menor, como está en ese cuadrito, la dosis esteroidea, o sea, la dosis del corticoide habitual, no hay problema. Ya en las moderadas y mayores, ya vas ajustando la dosis, ¿ya? Pero en cirugías menores, generalmente es la misma dosis. Ahora, aquí hay otros lineamientos para el manejo perioperatorio de pacientes con diabetes mellitus. Ten en cuenta que es un porcentaje alto de pacientes que sí tienen diabetes. Generalmente pacientes, la mayoría, no todos los pacientes, tienen ya un sobrepeso o son obesos. Pero eso no te implica que si tienes sobrepeso o seas obeso, eres diabético. Pero la mayoría sí. En este tipo de pacientes que sí sabemos que son diabéticos, lo ideal es hablar con el equipo quirúrgico y tratar de que sea la primera cirugía del día para evitar las horas de ayuno. Tengan en cuenta, a las personas diabéticas no podemos tenerlas mucho tiempo en ayuno. Ahora, vamos a suspender los hipoglucemiantes orales el día de la cirugía. Vamos a suspender la metformina durante las 24 horas previas a la cirugía. En el caso de que sí sean pacientes que sí o sí necesiten, por eso si ven el otro punto, se dice que se va a continuar con una dosis de insulina hasta el día de la cirugía. Ahora, en el caso de ya de emergencias, aquí ya se hace las correcciones de insulina. Las pueden realizar ustedes. Igual hay lineamientos o tablas donde te indica de usar insulina cristalina, cutánea, dependiendo de cada hospitales, o si tienes el endocrinólogo en el servicio, que lo haga el endocrinólogo. Por la parte legal, esto no es que menosprecia que un médico general, un anestesiólogo, un cirujano, un médico internista no sea capaz de hacerlo, puede hacerlo muy bien, pero por la parte legal, cúbranse. Tengan en cuenta que ahora la medicina ya no eres podólogo, ya hay subespecialidades. En mi campo, en anestesiología, ya hay la subespecialidad de anestesia pediátrica, anestesiología, neuroanestesia, anestesia cardíaca y bueno, igual en otras especialidades, ¿no? En el caso de los pacientes con el tipo 1, con el diabetes mellitus tipo 1, vamos a ajustar igual las dosis. Se va a dar la mitad de la dosis habitual de la insulina, de acción intermedia o prolongada en la mañana
de la cirugía. Ahora, bueno, dependiendo del lugar donde estemos, la complejidad del hospital, hay pacientes que tienen las bombas de insulina, donde no es necesario ya suspender ni modificar. Si está con una insulina en bomba, ya es, bueno, es algo más seguro para el paciente y para todo el equipo quirúrgico. Pero lamentablemente no todos tienen estas bombas, ¿no? Ahora, en el tipo 2, igual lo que te dice la bibliografía, dar el tercio, los 2/3 de la dosis habitual de la insulina de acción intermedia prolongada en la mañana de la cirugía. Ahora, ya en la parte de quirófano o en el intraoperatorio como tal, tenemos que medir las concentraciones de glucosa. Sí o sí, esto dependiendo al tiempo quirúrgico, cada hora o cada 2 horas. Tenemos que ir midiendo, registrando y si es necesario hacer las correcciones. Obviamente, esta parte no les voy a preguntar porque esto ya es de especialidad, pero lo que quiero que capten son las partes básicas, ¿ya? Por favor, o sea, lo básico, porque ustedes cuando terminen van a trabajar al principio sí o sí en sala de emergencia, lo de la pandemia tal vez siga, van a estar en el domo, entonces ustedes son los que van a estar en el primer contacto con los pacientes, obviamente el que va a decidir la cirugía será el cirujano, el traumatólogo, el neurocirujano, el ginecólogo, no importa, pero ustedes ya pueden ir adelantando, tengan en cuenta que hay horas que son de oro, dependiendo de la patología, generalmente en las emergencias. En el caso que les hablé, el infarto mesentérico tiene una mortalidad del 80 o 85%. No se ve tanto en nuestro medio, pero si ustedes se van a trabajar, sea Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, donde es una zona endémica de Chagas, o se van hacia el lado de Brasil, donde sí hay Chagas también, dependiendo de la zona, son pacientes que sí o sí les van a llegar. Entonces son los famosos válvulos, oclusiones intestinales, y puede llegar a tener este infarto mesentérico. Si no se actúa dentro de las 24 horas, ese paciente va a morir. Entonces ustedes tienen que tener tanto la capacidad para poder determinar. Ven pacientes con una distensión, le sacan una placa simple de abdomen, van a ver en silla de montar, el dolor insoportable del paciente y bueno, hagan la interconsulta con el cirujano, obviamente. Hasta ahí llegan ustedes como médicos generales o el médico de emergencia, si están trabajando en emergencia. Y bueno, y el cirujano sí o sí va a entrar. Pero para ganar tiempo pueden ir pidiendo ya toda la serie de laboratorios, ¿no? Pedir una buena parte, como ya le pidieron la placa de abdomen, la de tórax, pedir un electrocardiograma, la valoración que hace el cardiólogo para tener todo registrado, un hemograma completo, un coagulograma. Bueno, son cosas que ayudan bastante. Obviamente es función del anestesiólogo, pero también es función de todo el equipo quirúrgico, ¿no? Tengan en cuenta que es un equipo quirúrgico, ya no es que yo soy o tú eres, sino somos todos y todos estamos para el bien del paciente. Entonces pueden ir adelantando esto y tengan en cuenta que son horas de oro, ¿no? Igual en el caso que les llegue, pueden llegarles pacientes con una patología, con una angina, igual tienen que actuar al toque. Tengan en cuenta que tenemos 3 o 4 horas para actuar rápido. Paciente que le llega con un dolor opresivo, que se viene agarrando el pecho, si ven eso, nunca se van a olvidar, porque generalmente todos los pacientes que llegan con ese dolor son pacientes que están sufriendo una angina. Hay que pedirle un electrocardiograma y hay que pedirle un marcador de enzimas cardíacas. Generalmente hay casos donde incluso si uno está actuando rápido, incluso no puedes ver esos infra o supradesnivel del segmento ST, pero tus troponinas ya pueden estar alteradas. Pero si tu paciente sigue con eso, bueno, hay que pensar que sí está sufriendo un infarto. Generalmente esta parte ya lo ve, lamentablemente en nuestro medio no tenemos un hemodinamista, un cardiólogo de coronarias, pero podemos tener con un cardiólogo y por lo menos ya ir tratando de hacer algo para poder zafar eso. Ustedes de entrada ya pueden dar el dinitrato de isosorbide, o el isordil, como quieran llamarlo, viene 25 miligramos lingual, y darle de 2 aspirinetas. Ese es un esquema que manejan las unidades coronarias de entrada hasta que salgan todos los laboratorios. Aquí está. Bueno, vamos a hablar de esto, de
de lo que es la clasificación del Mayan-Pati. Esta clasificación obviamente la realiza el anestesiólogo, no, o sea, es función del anestesiólogo, pero igual es para que ustedes puedan saber. Si ven los gráficos es algo ya un poco más didáctico y un poco más fácil. No es lo mismo que ver a un paciente, obviamente, pero bueno, por lo menos esto va a ayudar a algo. La clase 1 es el paladar blando, úvula y pilares amigdalinos. El 2 el paladar blando, porción superior de la úvula. El 3 es el paladar blando y el 4 solo el paladar duro. Esto sí les voy a preguntar, chicos, tal vez el doctor Gutiérrez igual les preguntó, son cosas que van a saber y igual ayudan. Igual ustedes pueden realizar, no se necesita de mucho para realizarlo, por lo menos ya para tener una idea si va a ser un paciente de una intubación difícil o no. Por si acaso, hay casos que ustedes pueden tener un Mayan-Pati 4, pero en el momento de hacer la laringoscopía es un Cormag 1, es otra clasificación ya de la hacemos laringoscopía y es una intubación fácil. O hay casos donde es un Mayan-Pati 1, pero es una intubación difícil. Obviamente, estos son solo predictores, no es que te implique de que si es clase 1 va a ser la intubación más linda o más fácil de hacerla. Aparte de todos estos otros factores, también tenemos que ver la distancia tiromentoniana, externomentoniana. La tiromentoniana tiene que ser mayor a 6 centímetros, hablo de pacientes adultos, la externomentoniana mayor a 12. Y también ver la movilidad del cuello. Doctor, apenas se lo escucha. ¿Hasta dónde me escucharon? Dime, porfa, para que repita. ¿Hasta qué parte? La última parte nomás, doctor. Ya, de la distancia tiromentoniana, ¿me escucharon? Sí, doctor, todo bien. Sí. Ya, bueno, voy a volver ahí. Entonces, la distancia tiromentoniana mayor a 6 centímetros, la distancia esternomentoniana, hay libros que te dicen mayor a 10 o mayor a 12 centímetros. Y la movilidad del cuello. Tengan en cuenta que pacientes obesos o que tienen algún problema cervical van a tener una rigidez de nuca que ya te va a dificultar la intubación. O pacientes que han sufrido algún politrauma. Cuando les llegue un politraumatizado, ustedes van a seguir un esquema para actuar como tal, van a tener que ponerle un collar cervical hasta demostrar que ese paciente no tiene ninguna lesión cervical. Entonces son pacientes que tal vez tengan que entrar a cirugía ya, o ustedes en emergencia, sin necesidad de que entre a quirófano, tengan que intubarlo. Entonces, en la parte práctica vamos a, cuando habiliten, tratar de que puedan intubar y manejar vía aérea, que es importante. Esto no es solo para anestesiólogos, esto ustedes lo necesitan. Manejando una vía aérea, ustedes van a salvar a un paciente. Cuando ustedes ya, bueno, lamentablemente por la pandemia no están pudiendo ver, pero si cuando puedan llegar a un hospital y vean, es muy importante saber manejar vía aérea. Y como les digo, no es solo para anestesiólogos. Ahora, dentro de los factores de riesgo potenciales para las complicaciones pulmonares perioperatorias, vamos a dividirlo en dos grupos, los factores del paciente y los factores quirúrgicos. Dentro de los factores del paciente, pacientes que van a tener mayor edad, pacientes sumatéricos, pacientes EPOC. Los EPOC, tengan en cuenta que está el asma dentro y tengan infiltrados, bueno, dependiendo de una serie de patologías pulmonares, la obesidad y el apnea obstructiva del sueño. Generalmente, el apnea obstructiva del sueño va relacionada con pacientes obesos. Obviamente que no todos, pero el 90% que tiene apnea obstructiva del sueño son pacientes obesos. Y los factores quirúrgicos que van a influir es una incisión cercana al diafragma. Tengan en cuenta que el músculo principal de la respiración es el diafragma. En todos los procedimientos torácicos superiores, en la reparación de un aneurisma aórtico abdominal o procedimientos de duración larga y también procedimientos con anestesia general. Ahora, los factores relacionados
con el riesgo, incrementando la apnea obstructiva del sueño. Vamos a ver los antecedentes del paciente. Paciente que les diga que ya tiene una historia de una obstrucción aparente durante su sueño, pausas observadas al respirar durante el sueño o cuando él esté hablando. Si ustedes hablan y hay pacientes obesos que se cansan al hablar, generalmente, y son obesos, es lo más probable que sí tengan apnea obstructiva del sueño. Los ronquidos, que tengan el mal dormir o que no duerman, tengan esa sensación de asfixia y somnolencia diurna. Ahora, los signos y síntomas importantes, el índice de masa corporal. Pacientes con un índice de masa corporal mayor a 25, sí son pacientes que pueden tener una apnea obstructiva del sueño. La circunferencia cervical mayor a 43.2 centímetros en el hombre y en la mujer mayor a 40.6. Obviamente que estos parámetros van también determinadas a la talla del paciente, ¿no? Ahora, las anomalías, lo que les dije, que tengan alguna malformidad en la columna, alguna malformidad cervical, la obstrucción anatómica nasal y las amígdalas que casi van a tocar la línea media. Generalmente son pacientes que tienen una hipertrofia amigdalar, van a tener problemas de los cornetes. Obviamente son pacientes tal vez que la cirugía sea por una amigdalastomía o reparar los cornetes. Algo importante que quiero que igual recalquen, y esto les sirve a todos, es el índice de masa corporal. No se olviden que es el peso entre la talla al cuadrado. Ya, y hay un ejemplo y tengan en cuenta ya que de mayor a 29 ya es obesidad grado 1, de 30 a 35, 2 y mayor a 35 la 3 o la mórbida, y de 25 a 29 el sobrepeso. Ya menor a eso, hasta 20 lo normal, y luego ya para el otro lado ya vienen los grados de desnutrición. Ahora aquí están otros principios generales para la evaluación prequirúrgica en adultos que se van a someter a una cirugía electiva, pero no una cirugía cardíaca. Ya hablamos de, pónganse, puede ser una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, una artroscopía, una reparación de meniscos dentro de lo que es de traumatología. Puede ser una vesícula, puede ser una hernia, un bypass gástrico, bueno, dependiendo de eso. No cirugías cardíacas, porque van a tener otro tipo de evaluación y tengan en cuenta que ya cirugía cardíaca, como les dije, ya es una subespecialidad con un equipo especial para eso. Ahora, dentro del estado físico, según el ASA, generalmente, dependiendo a las escuelas, como les dije, ASA 1 no va a requerir una valoración prequirúrgica antes de la cirugía, pero sí va a requerir un riesgo cuando es una cirugía intermedia o grande. La valoración del embarazo, nunca se olviden eso. Mujeres que están en edad reproductiva, sí o sí hay que descartar que no estén embarazadas o que estén tomando la medicación. No se olviden de los conceptivos ni de los reemplazos hormonales. Ahora, dentro de la función pulmonar, igual hay que revisar toda la parte pulmonar, ver si hay una resección pulmonar. En la mayoría de las cirugías cardíacas o tórax son pacientes obesos con una neumopatía crónica y pueden tener una disnea que no hay una explicación de por qué es la disnea. La radiografía de tórax, que nos va a ayudar para determinar si hay algún infiltrado, algún foco infeccioso, para ver también el índice cardíaco, si existe una cardiomegalia, y de acuerdo a eso actuar. ¿Qué pacientes con una cardiomegalia 2 o 3, dependiendo las escuelas o los protocolos que tengan en el hospital donde trabajan, ya se van a pedir un ecocardiograma donde vas a poder ver la fracción de eyección?
Como anestesiólogo pides esto para poder determinar si ese paciente puede aguantar, suena feo, pero aguantar la cirugía, ¿no? Si no va a correr algún mayor riesgo. Y de acuerdo a eso determinar el tipo de procedimiento. Y tal vez sean pacientes que tú lo estás viendo y determinas que tiene un bloqueo AB de primer grado, revisan, hacen un holter y todo lo demás, y pueden ser que sean pacientes candidatos a marcapaso. Entonces, primero se le pone el marcapaso transitorio o definitivo y luego se hace la cirugía. Aquí, principios generales para la evaluación prequirúrgica en adultos que se someterán a cirugía electiva no cardíaca. Seguimos con lo mismo. La química sanguínea, la biometría hepática, el coagulograma. Si tenemos, dependiendo de la bibliografía, dice que un mes anterior, incluso hasta 8 meses antes de la cirugía electiva, si no ha habido ninguna modificación y todo está dentro de parámetros, no sería necesario. Ahora, generalmente ya los procedimientos endoscópicos o cirugía de cataratas, generalmente no, dependiendo del lugar, no pides ya todos estos laboratorios. Tengan en cuenta que muchas de las cirugías oftalmológicas se realizan sin presencia del anestesiólogo. La anestesia la hace de forma local el oftalmólogo. Ya cuando el paciente amerita, recién el oftalmólogo hace la interconsulta para que el anestesiólogo sea quien le dé la anestesia y él pueda realizar el procedimiento. A ver, ¿qué más? Algo que me olvidaba dentro de la parte de endocrino, tengan en cuenta que también tenemos bastantes pacientes con hipotiroidismo e hipertiroidismo. Ya tienen que aprender o cuando lleven endocrino ya tratar de diferenciar lo básico para ver un paciente hipertiroideo o hipotiroideo. En el hipotiroidismo, generalmente las mujeres son las que van a tener mayor hipotiroidismo. Eso no implica que el varón no, pero generalmente las mujeres van a tener, para que un poco se fijen, van a ser pacientes con una bradicardia, intolerantes al calor, van a tener una hiponatremia marcada, y en el hipertiroidismo va a haber ese temblor, esa taquicardia, intolerancia al calor y más bien una pérdida de peso. Esto es importante en pacientes que ya son hiper o hipotiroideos crónicos. Generalmente van a desarrollar una fibrilación auricular. Entonces, acá tenemos que tener bastante cuidado en la parte de la auscultación cardíaca. Tratar de escuchar ese R1 o R2 desdoblado, tal vez un R3, y obviamente pedir el electrocardiograma, donde generalmente FA son pacientes que la onda P va a estar abolida, no existe. Entonces, el ritmo no es sinusal, como quieran llamarlo, entonces son pacientes con FA. Y dependiendo a eso ya lo clasifican en alta, moderada o baja respuesta ventricular. Aquí, lo del ayuno, vamos a hablar, eso igual es importante. Igual cuando ustedes, bueno, terminan esto, van a empezar el internado, y cuando roten por pediatría o roten por cirugía, el anestesiólogo les va a preguntar cuántas horas de ayuno lleva el paciente. Esto es importante para que de acuerdo a eso determinemos el ingresar o no a quirófano. ¿Ya? Nunca se olviden de esto. Si quieren, memoricen igual esa tablita que les va a ayudar bastante. Igual para discutir con sus cirujanos o sus anestesiólogos cuando estén tocando. Cuando son líquidos claros, agua, té, café, bebidas carbonatadas, hablo de gaseosas, el periodo mínimo es de 2 horas. La leche materna de 4 horas. La fórmula infantil de 6 horas. El alimento ligero de 6 horas y ya los alimentos consistentes 8 horas. Ya, esa es por seguridad del paciente. Esto no implica que pacientes que tengan las 8 horas de ayuna no puedan hacer una broncoaspiración, pero disminuye bastante.
Ahora, los medicamentos que más son utilizados para disminuir el riesgo de una aspiración pulmonar, los famosos antiácidos, el citrato de sodio, el magnesio, que son los más utilizados, que van a actuar de unos 15 a 30 minutos antes, van a incrementar el pH gástrico. Y bueno, los antiácidos no particulados, que está el grupo del citrato de sodio, no van a causar un daño pulmonar si es que se llegaran a aspirar. En contraste de los que sí son particulados, como es el carbonato de calcio, que sí puede producir esto. Luego tenemos los antagonistas del receptor de histamina 2, que es la ranitidina, que han debido escuchar y si la han usado alguna vez. Igual actúa unos 60 minutos antes, va a reducir el volumen gástrico y va a incrementar igual el pH gástrico. Los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el pantoprazol, oceprazol, y bueno, todo ese grupo de fármacos, van a actuar 30 minutos antes, va a reducir la secreción gástrica del ácido, reduce el volumen gástrico. Dentro de estos van a bloquear la bomba de protones en las células parietales gástricas. Lo otro tenemos los procinéticos. Acá está la metoclopramida. Esta unos 15 a 30 minutos antes va a incrementar la motilidad gástrica y va a incrementar el tono del esfínter gastroesofágico. Indicado tanto en pacientes obesos, embarazados y diabéticos. Hay una contraindicación relativa y tal vez puede ser una obstrucción intestinal y hay que tener un poco más de cuidado en los pacientes de edad avanzada. Bueno, eso es todo lo que es este módulo, chicos. Lo que sí, dentro de lo que es de laboratorio, que sí, no les puse en la diapositiva, pero igual si pueden apuntarlo y que sí les voy a preguntar y que es necesario que lo sepan, es el tiempo de protrombina, que es el TP. Esto nos va a servir para pacientes para ver si están usando el ácido cumarínico, dependiendo a eso, ajustarle la dosis. Y esto también para ver el estado de la hepatopatía que tiene el paciente y el INR, ¿no? Esto va a ser en el tiempo de protrombina. El tiempo de protroplastina parcial activada, el PTPA o el KPTT, como quieran, dependiendo del laboratorio. Esto vamos a pedir en los pacientes que están usando la heparina. Y el tiempo de sangría y de coagulación vamos a pedir en los pacientes que están tomando el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. ¿Ya? Entonces, porfa, eso es importante que registren. Voy a subirles igual los temas, chicos, necesito que vayan repasando. El examen me mostró José, creo que era para el 26 o 27. Si José puedes hablar, sería bueno. Para el 24, doctor, quedó. Para el 24, ya. Y la lista, para que avancemos un poco más, no nos conviene que se sobrecarguen, estos temas son más fáciles. Para que lo den el sábado 5 o 6, ahora les digo, no estoy seguro en el calendario, si es sábado 5 o 6. Coordinaríamos la hora, que ese día no se les choca con ninguna materia. Es el sábado 5. El sábado 5 daríamos el examen. Ya, chicos, entonces, para que vayan repasando, lo que sí necesito que me digan, por favor, cuál es la bibliografía que ustedes tienen. ¿Qué libro es el que tienen? Doctor, ¿no sería más sugerente que usted nos mencione un libro que para usted es más llevadero para poder o accesible para usted, que nos pueda dar una bibliografía que usted la conozca? No, conozco todos los libros, los tengo todos. Lo que Cirugía quiero saber es, de anestesio de Morgan. ¿esa es la que tiene la mayoría de ustedes? Sí, doctor, esa No, es la que la doctor. mayoría tenemos. No sí, tenemos. doctor. Doctor, No si usted tenemos tiene la una mayoría, bibliografía de anestesiología clínica que nos podría sugerir, por favor. Claro, es que, miren, doctor. un libro que es un poco corto, no tan grueso, puede ser hay un manual que es
de Hopkins, manual John Hopkins de anestesiología. Es básico, es, como les digo, es un manual, es lo necesario, o es lo que necesito que ustedes sepan. Ya en el caso que alguno de ustedes desea hacer anestesiología, terapia, bueno, ya va a profundizar, obviamente. O el Barash. O sea, no hay problema. La cosa es que quiero que la mayoría hable o tenga el mismo libro, nada más. O sea, es por eso. Igual todos los libros hablan. Doctor, Doctor, disculpe, este, cualquier libro se puede ¿por qué no descargar. pasa su Directo, bibliografía? usted no los da. Les pasé en el programa, está la bibliografía, solo el problema es que yo no tengo en PDF. O sea, tengo en PDF artículos, pero bibliografía así de los libros como tal, no los tengo en PDF. No sé si habrá, si alguno consigue en PDF, no hay problema, nos basamos en ese PDF. Porque, mire, por ejemplo, soy docente también de fisiología y tengo en PDF el guide, y bueno, ya con eso es más fácil para ellos, ¿no? Y se los pasé el PDF. Pero de anestesiología son un poco más controlados. No hay el PDF de ningún libro. Bueno, hay de otros tipos de libros, de bloqueos y todo lo demás, pero eso no les sirve, o sea, no es para ustedes. Necesitamos un tratado de anestesia. Pero si la Doctor, mayoría disculpe. tiene Morgan, si pueden facilitar a sus compañeros para que tengan el No, Morgan. no tenemos sería ideal. Morgan, doctor. No, doctor, el Morgan no tenemos. Doctor, disculpe, el libro que usted nos indicó que nos sugiere, Sí, usted de repente no lo tuviese y nosotros lo fotocopiamos o hacemos algo para que sea más fácil para que podamos estudiar, disculpe. O tema Ujú. avanzado, que lo dejen en alguna fotocopiadora para que nosotros podamos acceder. ya, mire, voy a hablar con los que traen los libros, si ustedes tienen el contacto. Podemos hacer una vaca y juntamos dinero y entre todos se compra el libro, ¿no? Y el libro es de ustedes, ¿no? Es del curso, del grupo. Eso sería lo ideal. Si es Ya, así, doctor, muchas gracias. si ustedes conocen a alguien que se los pueda conseguir el libro, ideal. Igual yo le voy a pasar el teléfono a José, hay unos 2 o 3 que nos ofrecen libros. Puede ser que tengan como no. Va a ser más fácil para ustedes, así hablamos el mismo idioma. Un libro que estaba viendo que no es tan complejo, porque el Miller es muy grande para ustedes, Torres y lo mismo, o sea, son buenos libros, no son malos, pero es algo muy, muy grande para ustedes. También vean de acuerdo al precio, ¿no? Porque hay libros muy caros, el Miller vale 5,000 la nueva edición, el Morgan vale 2,000, o tal vez no un libro tan caro, pero para ver eso, entonces, para que entre todos se pueda comprar, no hay problema. Yo voy a hablarle a José, le voy a pasar los datos de los libros y de los que están, entonces para coordinar y de una vez comprar ese libro y de acuerdo a eso trabajamos. Pero igual pueden leer de donde sea, todo lo que les hablé de visita preanestésica está en todos los libros de anestesiología, o sea, no es un mito ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, chicos, yo voy a ir subiendo igual el otro tema para coordinar la otra clase, por lo menos para que demos unos 2 módulos más de examen, porque vamos a hacerlo en 10 módulos. Si se fijan en la bibliografía, lo que les digo en el programa, están por módulos, entonces vamos a marcarnos a los módulos, ¿ya? Y lo que es la práctica, una vez que nos habiliten, sí o sí va a ser lo que es RCP y vía aérea, que es algo importante que tienen que saber manejar y dominar ustedes. Bueno, chicos, dime. La última preguntita en laboratorio. Sí. En Dale. laboratorio, mencionó el tiempo de protoblastina. ¿Era para ¿Promoplastina o protombina? La promoplastina. Sí. Ya. Esto es la tromoplastina, en los laboratorios van a ver con TTPA o el KPTT, dependiendo del laboratorio y su nomenclatura, que es lo mismo. Nos va a medir la función de la heparina. O sea, son pacientes que, obviamente, esto vamos a ver, pacientes que ya tienen heparina, la medicación con heparina habitual. Entonces, de acuerdo a eso, se va a ajustar la dosis de la heparina. Ya, chicos, ¿hay alguna pregunta más para que ya
Doctor, y si lo... Por favor, doctor, ¿puedes repetir sobre el sábado 5? No escuché bien. Ah, ya, el sábado 5 va a ser el examen. Vamos a darlo a las 8:15, ¿ya? Voy a coordinar bien con José para que den el examen. Es tipo test el examen. Van a ser 20 o 25 preguntas de opción múltiple. ¿Ya? Ese es el modo del que trabajo. Doctor, Igual buenas les voy noches. a... Doctor, ¿Sí? buenas noches. El manual Buenas que noches. mencionó, ¿cuál es su nombrecito? Ah, es el manual John Hopkins, con H. Hopkins, Hopkins. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Ya, de nada. Doctor, disculpe. Sí, Para ir leyendo, entonces, usted dice cualquier bibliografía, que todo llega a lo mismo, ¿no? Se puede ir leyendo de sí, cualquiera sí, de los libros. cualquiera de los libros. Esa, amiga, tranquila. Lo que sí necesito que lean, y ya va a entrar al examen, es todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? De evaluación preoperatoria o visita preanestésica, dependiendo cómo lo tenga el libro. Pero todos hablan lo mismo, todo lo que hemos hablado está en los libros, así que eso necesito que lo lean, ¿ya? Doctor, ¿y si nos basamos a los documentos que nos envió y a las diapositivas? Las diapositivas son muy básicas, o sea, solamente era para que guíe y para que pueda hablarles. O sea, les sirve, pero no es muy básico. Tal vez la clasificación del ASA, del Mayampatí, que les dije que sí les voy a preguntar, eso sí, que se memoricen, ¿no? Pero y las otras cosas, si quieren, pero no les va a servir de mucho. Lo que sí necesito es que vayan repasando. Por eso era la clase, para que sea un poco más fácil. ¿Ya? Ya. Bueno, chicos, gracias. se van a cuidar. Saludos. Hablo con José entonces para coordinar bien. Listo, doctor, gracias. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Doctor. Ya se fue. Ya se fue, ya.